Segundo bloque de Universidad Noticias. Continuamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a hablar del recurso hídrico en la provincia de Mendoza porque la crisis continúa en nuestra provincia producto de la falta de nevadas. Todo el detalle con nuestra compañera Vero Gordillo. Vero, contanos. Bueno, este es un informe que realizó la periodista Sandra Conte para Diario Los Andes y lo que le dieron los funcionarios del Departamento General de Irrigación fue justamente un adelanto de este pronóstico de caudales que ellos realizan todos los años y que básicamente asegura que la situación de la acumulación nívea es escasa y que los valores están por debajo de la media. El Departamento General de Irrigación realiza esto todos los años, lo que calcula es la acumulación de nieve y en base a eso hace un pronóstico sobre cuánta agua significará eso cuando se derrita la nieve que está acumulada. Esto se realiza a través de la medición de las estaciones que tienen en todos los ríos de Mendoza. Actualmente, desgraciadamente, solo funcionan 3 por problemas con las estaciones, pero con esa información se ha podido realizar este adelanto del pronóstico. Bien, si hablamos de la situación por zona, ¿cuál es la zona más complicada en la provincia? Sí, exactamente, Lucas. Esta es una de las características del informe. La zona centro y norte de Mendoza son las más perjudicadas, ya que en este sentido la acumulación nívea es 20% inferior al promedio anual, digamos, que existía, tomando como base el año 2010, que es cuando empezó a reducirse la acumulación nívea histórica y es cuando se declara la emergencia. Un poco mejor, dice el informe, es la situación de la zona sur, de los ríos de la provincia en el sur de Mendoza, justamente porque ahí la acumulación nívea está en relación al 50% de la media histórica que venimos teniendo en cuenta, como dije recién, el 2010, que es el año un poco bisagra, donde comienza a reducirse esta acumulación nívea y donde se declara la emergencia hídrica. Bien, en base a estos datos, entonces, ¿qué se espera para el verano, Vero? Bueno, obviamente no hay una espera de que los caudales sean muy importantes, sino que obviamente va a estar en el mismo sentido de los años anteriores. Y también en la nota está la opinión de los investigadores del Instituto Nacional de Glaciología, Nivología y Ciencias Ambientales, del CCT CONICET Mendoza, el IANIGLA. El que habla es Juan Rivera, que lo que dice son dos cosas específicas. La primera es que no existe pronóstico de que haya nuevas nevadas en lo que queda de la primavera, porque ha habido años en que nevó incluso hasta diciembre en la cordillera, y que además hay una probabilidad de que exista el fenómeno del Niño durante el verano, y esto podría traer complicaciones justamente porque el fenómeno del Niño está asociado a veranos con pocas lluvias, por lo menos en este lado del globo, digamos, porque en el otro hemisferio es distinto, y a sequías, es decir, que esto podría afectar a las características lluvias que nosotros tenemos en verano. Claro, bien. Verónica, muchas gracias por el informe. Feliz día de la primavera para usted mañana. Igualmente para vos y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, los vamos a seguir informando nosotros, nos vamos a meter en el desarrollo de la información del ámbito internacional, esto que leíamos en títulos, ¿no? Devastador terremoto en México, 7.1 en la escala de Richter. Hasta el momento se informa el deceso, las víctimas fatales, 225, y los equipos de búsqueda y de rescate todavía siguen trabajando. Veamos el informe. Tras el devastador terremoto del martes. Hasta el momento se ha reportado más de 200 fallecidos, sobre todo en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos, donde se registró el epicentro del sismo poco después de las 13 horas locales del martes. En la capital, los rescates se centraban en la zona sur y en el corredor Roma Condesa, exclusivo sector conocido por sus bares y restaurantes y donde viven numerosos extranjeros. Pero el epicentro de la tragedia es el derrumbe de una escuela localizada en el extremo sur de la ciudad, donde al menos 21 niños murieron. Militares, voluntarios y rescatistas trabajaron toda la noche sin descanso entre los escombros de la escuela, que de 3 pisos se redujo a 1 y amenazaba con colapsar por completo. Desesperada, ya quisiera que salieran los niños, ver algo. Hay muchas personas que se quedaron aquí atrapadas y pues
han sacado muy poca gente viva. Se estima que unos 40 edificios de Ciudad de México se vinieron abajo. El potente sismo de 7,1 grados tuvo lugar exactamente 32 años después del terremoto que en 1985 dejó Ciudad de México parcialmente destruida y provocó más de 10.000 muertos. El pasado 7 de septiembre, un terremoto de 8.1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país. Devastador terremoto en México y bueno, las imágenes allí nos mostraron cómo es la situación que se vive actualmente, ¿no? Y también hay un recorrido histórico de esta información porque 32 años atrás, un 19 de septiembre de 1985, México vivió uno de los terremotos más importantes y catastróficos de la historia. Esas son las imágenes de lo que sucedía 32 años atrás, justamente un día como ayer, pero de 1985, 2 horas antes del terremoto justamente registrado ayer, los mexicanos vivieron la misma situación, ¿no? Catastrófica, devastadora, con un poderoso temblor de magnitud 8.1 que dejó 10.000 personas muertas y más de 5.000 desaparecidos. Las autoridades fueron superadas y la sociedad civil debió salir a las calles para rescatar a quienes habían quedado atrapados bajo los escombros. Gracias a esa ayuda, 4.000 personas fueron salvadas de morir atrapadas justamente hace 32 años atrás, y es por eso que cada 19 de septiembre se realizan simulacros masivos, en parte para conmemorar la tragedia, pero también para prevenir una nueva catástrofe como la que sacudió nuevamente ayer a los mexicanos a las 13:15 minutos del 19 de septiembre. Queríamos conocer la situación en carne propia de una mendocina que vive justamente en México, Paula Feiner, y estamos por eso en comunicación con ella. Paula, muchas gracias por recibirnos. Lucas Laborda te saluda de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Lucas, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por comunicarse. Saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias y nos alegramos de que estés bien después de este catastrófico y devastador terremoto en México. Contanos cómo viviste este momento, dónde estabas. Bueno, en ese momento me tocó estar en mi casa, estaba con mi esposo y una amiga y un sobrino también. Empezó a temblar y viendo que no paraba salimos a la zona segura que hay donde vivo. Realmente sí te conmocionaba porque veías a tus vecinos. Yo obviamente que no vivía acá durante el terremoto del 85. Veías a los vecinos correr y gritar como hace 30 años y estaban muy conmocionados. Fue un día bastante caótico porque, a diferencia, por ejemplo, del temblor de hace 15 días, sí, que fue la noche, esta vez había niños en la escuela, había gente trabajando en las oficinas, los sistemas de comunicación empezaron a sobresaturarse, entonces era muy difícil comunicarse con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares. Tardaron en encontrar algunos. Gracias a Dios, en mi caso en particular, yo encontré a mis amigos, encontramos a nuestros familiares prácticamente en la siguiente hora, entonces estábamos tranquilos. Como yo estaba en mi casa, muchos amigos que mandaban mensajes de estoy asustado, terminamos todos en mi casa, tratando de acompañarnos y poder zafar un poco la situación, ¿no? Paula, ¿cuáles son los estados más afectados ahora, en estos momentos? Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y el número de víctimas, te aprovechamos además como corresponsal, ¿no?, para transmitirnos la información oficial. Por el momento se están contando 225 víctimas
por parte de las autoridades, o sea, de forma oficial. Obviamente que todos los trabajos siguen y van a continuar durante días, así que desgraciadamente no creo que sea la última cifra. Bien, y en cuanto a los servicios, en los lugares más afectados que nos comentaba recién, ¿cuál es la situación actual en cuanto a transporte, electricidad, telefonía? Bien, el aeropuerto del el aeropuerto de la Ciudad de México tuvo un problema ayer, estuvo cerrada algunas horas, pero ya se restableció todas las actividades. De todas formas, lo que están pidiendo es que llames para cerciorarte que el vuelo esté en horario y que salga. Pero sí están trabajando. Lo que es metro, metrobús, están funcionando. Ayer estuvieron en revisiones, las pasaron y están funcionando. Y después el tema de los cortes de energía, ya están trabajando tanto en Morelos como en Puebla y Ciudad de México prácticamente al 90% en los 3 lugares. Las clases también nos llevaban la información que están suspendidas en varios estados, en establecimientos escolares, ¿no? Sí. El secretario de Educación, que vendría a ser como el ministro de Educación en Argentina, informó hoy que hay 5.000 escuelas afectadas, tanto por el sismo de hace 15 días como por el que sucedió ayer. Y calcula que se necesitarán unos 4.000 millones de pesos para poder restablecer en buenas condiciones estas edificaciones. Entonces, todavía, de todas formas, están haciendo los chequeos de un montón de edificios, entre ellos escuelas, por supuesto. Bien, Paula, expertos aseguran, o por lo menos la información que nos llega a nosotros aquí, es que la cantidad de edificios que justamente fueron afectados por este terremoto se debe a que fueron sancionados en el 2004 las leyes de construcción justamente en México, y muchos edificios no se adaptaron, digo, a estas nuevas leyes. Son edificios muy antiguos. ¿Esto es así? Sí, la mayoría de los edificios, especialmente en zona de Morelos, fueron de los que se cayeron. Las estructuras, las casas, eran de adobe. Aquí en la Ciudad de México hay edificios más altos, obviamente que no son de adobe, pero todavía no terminaban de pasar algunos chequeos. Nunca pensaron que iban a tener, seguramente se estaban haciendo los trabajos, nunca pensaron que iba a haber 2 sismos con diferencia de 15 días. Bien, Paula, ¿hace mucho tiempo que vivís en México? 10 años. Te agradecemos mucho toda la información que nos has dado de primera mano, pero bueno, te quería preguntar cuál es la situación tuya hoy como ciudadana de México frente a estos últimos hechos catastróficos que se han vivido en ese país. Bueno, a nivel personal te cuento que estamos, las personas que no hemos sido tan afectadas, estamos tratando de recolectar todo lo que se necesita. Hay un montón de lugares afectados, especialmente de bajos recursos, inclusive aquí en el Estado de México donde yo estoy. Ayer llevamos entre varios vecinos un montón de cobijas, materiales de curación a centros de acopio. Hoy están pidiendo nuevamente, prácticamente los pedidos son permanentes y para distintas zonas. Entonces, nuestro trabajo, los que no hemos sido tan afectados, creo que es, aunque sea, llevar a los centros de acopio, porque no podemos ir a las zonas, digamos, más afectadas, para no colapsar el tránsito especialmente. Entonces es organizarnos, llevar a los centros de acopio y que ahí lleguen a estas zonas que bueno, realmente están mal. Paula, te agradecemos mucho el contacto y bueno, obviamente te mandamos un abrazo grande a la distancia, que mejore la situación en México después de esta catastrófica situación, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, espero que estén muy bien y nos volveremos a conectar seguramente, espero que con mejores noticias. Por supuesto que sí, muchas gracias, ha sido muy amable. Dialogábamos allí con Paula Feiner, mendocina, que vive, bueno, como ella ya contaba, hace 10 años en México. Información de primera mano respecto a lo que sucede después del devastador terremoto. 225 víctimas se contabilizan hasta el momento y sigue la búsqueda y el rescate. Momento de un nuevo corte, ya venimos.